Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro del profeta Jeremías, que es el libro en el que venimos espigando, sacando algunas espigas en estos días, para concluir el tema de la seriedad de la vida, que desarrollamos en los dos domingos anteriores. Hoy voy a leer en Jeremías el capítulo 2, y después vamos a leer unos versículos en el libro siguiente, en el libro de Lamentaciones, que es el libro que escribe Jeremías luego que Jerusalén es destruida. Entonces, en el capítulo 2, el versículo 12 del capítulo 2, dice: espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y vamos al libro siguiente, el que viene después de Jeremías, viene el libro de Lamentaciones, que es un libro pequeño en su extensión, pero grande en su contenido. Es el gran lamento. Y vamos a ir al capítulo 3 de Lamentaciones, el versículo 37. Jeremías está frente al desastre de Jerusalén y la gente que ha sido llevada cautiva, y dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. En los tiempos de Jeremías no se tomaba la vida en serio. La gente no se tomaba la vida en serio. Era el mundo de la frivolidad. Y hay que tener cuidado porque la frivolidad no es solamente un hecho de superficialidad de conducta, sino que la frivolidad afecta la forma de pensar de la persona. La persona no solamente vive frívolamente, sino que comienza a pensar frívolamente. No solamente es superficial en su forma de vivir, sino que es superficial en su forma de pensar. Y la frivolidad es una forma de no admitir que en la vida hay deberes, que en la vida hay obligaciones y hay compromisos. Y que en la vida también hay disfrutes y hay alegrías, pero está equilibrada la vida en ese sentido. Ellos no se daban cuenta que vivían en un mundo violento. Es decir, se habían frivolizado tanto que no se daban cuenta que era lo que pasaba alrededor. Un poco lo que nos ha pasado con este asunto de la droga, ¿no? Es decir, nos hemos frivolizado tanto, lo hemos frivolizado tanto que ahora lo tenemos adentro. No se daban cuenta, y ellos estaban viviendo en un mundo muy violento, donde los caldeos avanzaban y tomaban pueblos y naciones y las llevaban prisioneros, los hacían trabajar para ellos, era la forma de esclavitud de la época, es decir, tomar a la gente, trasladarla y hacerla trabajar para ellos. Y Jerusalén sería arrasada y el templo destruido cuando llegaron los caldeos. Ellos estaban un poco bailando en la cubierta del Titanic. El Titanic se hundía y ellos estaban bailando arriba. No se daban cuenta que era lo que pasaba. El profeta tiene la lucidez de advertirle y nadie lo escucha. El profeta le dice que hay que reaccionar, que no se puede ser frívolo en una situación como la que estaban ellos, y que tienen que tomar la vida en serio, pero ellos estaban sordos a lo que el profeta decía, no escuchaban razones,
y ciegos a la realidad. Y los pasajes que leímos están situados en los dos extremos, y por eso leí esos dos pasajes. El primer pasaje es la advertencia: todavía no pasó nada, pero esto es lo que puede pasar. Y el segundo es: ya pasó. ¿Por qué pasó? Es decir, tomar las dos puntas. En el primer pasaje es el análisis que hace Dios. Dice, mire, ¿qué es lo que le ha pasado a este pueblo? Le pasó esto. Dice, hizo dos males. Y acá aparece la síntesis. Un poco este versículo es la síntesis de todo lo que dice Jeremías. De todo. Es la línea de oro del libro donde usted encuentra sintetizado el pensamiento de Dios. Dice, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no contienen agua. Este es el asunto. Les habla de algo que ellos conocían muy bien. El campesino que tenía la suerte de tener un manantial de agua surgente dentro de su terreno no tenía problemas. Era muy difícil en esa tierra, porque es una tierra seca, pero había manantiales de agua. Entonces esos manantiales de agua eran el agua viva, era el agua surgente, era el agua que vivificaba toda la tierra. Pero el campesino que no tenía un manantial de agua, entonces tenía que hacer una cisterna en la piedra, pero la piedra de la zona es piedra caliza. Y todos los que conocen un poco la piedra caliza, es una piedra súper porosa. Entonces se hace una cisterna y no retiene agua porque la absorbe, pasa a través de la cisterna. Entonces hay que cubrirla con arcilla. Pero la arcilla se resquebraja, no hay seguridad. Y entonces se hacen cisternas que no retienen agua, pero además hay que poner canales para que el agua de lluvia llegue hasta la cisterna. Y el agua esa va a ser, si la retienen, va a ser siempre agua estancada. Y entonces Dios le dice, miren, ustedes dejaron lo que es el agua viva y empezaron a hacerse cisternas que no retienen agua y están tomando agua estancada. Esta es la realidad que están viviendo. Ahora, la frase más importante de esto, y la que discutiría todo el pueblo, es esta frase con la que Dios comienza, cuando dice, me dejaron a mí, me dejaron a mí. Si usted hubiera dicho en Israel en ese momento que habían dejado a Dios, se lo discutiría todo el mundo. Nosotros no nos hemos abandonado de Dios. ¿Por qué? Porque el templo de Salomón estaba esplendoroso, porque los sacerdotes seguían sirviendo, porque la gente acudía masivamente en el sábado a ese lugar, porque se realizaban todos los sacrificios. El pueblo negaba que había abandonado a Dios, negaba, porque tenían el templo funcionando. Y por el contrario, ellos sostenían que tenían más fe que el profeta. ¿Por qué? Porque ellos decían, este templo es el templo de Dios y Dios está presente. No puede ser arrasada esta ciudad porque la defiende Dios. Si ustedes leen el libro, dice que ellos repetían insistentemente, aquí está el templo de Dios y la presencia de Dios. No pueden llegar los caldeos, no pueden llegar. Y Dios le dice, no confíen en esos engañadores que les dicen, aquí está el templo del Señor, aquí está el templo del Señor. No confíen en esos engañadores que les dicen, no va a ser arrasado porque está el templo del Señor. Dios los estaba acusando, no de haber abandonado la religión, sino de haberla vaciado, que es distinto. Uno puede ser religioso, pero vacía su fe, y se queda con el rito. Y lo que habían hecho ellos era eso. Habían vaciado la religión de contenido. Y al vaciar la religión de contenido, al vaciar la religión, se quedaron con un hueco que eran todos los ritos y todas las ceremonias. Y cuando ellos tenían que buscar satisfacción, ¿dónde la buscaban? Se habían traído a todos los dioses paganos tenían cabida en Israel, le ponían incienso a Baal, que era el dios que habían importado de los fenicios en ese momento, honraban a la luna, todo eso durante la semana. Se olvidaban de los mandamientos de Dios, robaban, mentían,
juraban en falso, oprimían a los débiles. Usted lo encuentra todo esto en el profeta Jeremías, son cosas que dice Jeremías. Bebían en la cisterna rota de la corrupción, porque querían satisfacerse con la corrupción, con la inmoralidad sexual, con la mentira, con los excesos, cisternas rotas que no contienen agua. Pero llegaba el sábado, día sagrado, y el sábado todos iban al templo, y el templo funcionaba, y el templo era el brillante templo de Salomón. Y entonces ellos decían, acá no puede pasar nada. Acá no puede pasar nada. Y Dios les dice, vienen a este templo que me está dedicado, vienen a este templo que me está dedicado a presentarse ante mí y se creen que aquí están seguros, creen que pueden seguir haciendo esas cosas que yo no soporto. Se lo está diciendo. Usted viene acá y cree que porque están acá están seguros. No es así. Porque están viviendo fuera de la ley de Dios. Ellos tomaban la fe con frivolidad, y esto es lo peor, tomar la fe con frivolidad. Vivían la hipocresía religiosa, vivían el sábado, así como muchos viven el domingo únicamente, ¿no? Es decir, vivían eso. No habían tomado con seriedad su fe y no habían tomado con seriedad a su Dios. ¿Cuál fue el resultado? Jeremías contempló el resultado. Y el resultado fue que llegaron los caldeos, arrasaron con todo, se llevaron a la mano de obra útil, se la llevaron a su tierra, los tuvieron 70 años después esclavos allí en Babilonia, destrozaron la ciudad de Jerusalén, saquearon el templo era un templo fastuoso con oro, saquearon todo. Es decir que llegó el momento en que las cosas se pusieron en claro. Y entonces escribe Lamentaciones. Dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Como diciendo, ¿ustedes creen que los caldeos vinieron sin el permiso de Dios? Basta con releer el Antiguo Testamento cuántas veces habían llegado los enemigos desde la puerta y Dios los había sacado. Dice, ¿ustedes creen que ahora qué pasó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo? ¿Por qué se lamentan ahora? Y les dice, no se lamenten. Yo voy a explicar el sentido del texto. No se lamenten en que Jerusalén haya sido destruida. Lamentense en la conducta que ustedes han tenido. No lloren sobre las ruinas de Jerusalén, lloren sobre ustedes. Es decir, los está ubicando en su realidad espiritual. Señala que lo que pasó es consecuencia de un estado espiritual. Y nosotros tenemos que entender que los pueblos, la historia de los pueblos, tienen una relación profunda con el estado espiritual en que ese pueblo está. Y bastaría con estudiar un poco la Alemania pre-nazi, la Alemania nazi, y entender el estado espiritual en que estaba ese pueblo para entender después el nazismo y para entender la Segunda Guerra Mundial y para entender todo esto. Hay una relación entre el estado espiritual en que está un pueblo y lo que pasa en su historia. Lo que pasó no era casual. Y Dios le dice, no lloren sobre los efectos. El efecto es Jerusalén destruida. Lloren sobre las causas, que es la conducta que ustedes han tenido. Lloren sobre eso, para que no se equivoquen nuevamente. La fe es una cosa seria, mis hermanos, es una cosa seria. La iglesia no se reúne los domingos o cuando se reúne para pasar el tiempo o para hacer sociabilidad. Nos reunimos porque tenemos necesidades espirituales. Y entonces estamos aquí en comunión con el Señor y entre nosotros. Pero este triángulo perfecto es lo que marca el porqué de la iglesia. Es decir, entramos a estar en comunión con Dios y en comunión entre nosotros. Si nosotros quitamos la comunión con Dios, lo que nos queda es un club. ¿Estamos? El triángulo tiene que estar armado. Entonces el Señor Jesucristo dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Ahí tenemos, en medio de ellos. Ahí estoy yo.
El texto que nos preside dice, uno mayor que el templo está allí. ¿Y cuál es la razón? Destacar la presencia que uno no tiene que perder de vista. Que hay alguien más grande que el templo y más grande que todo, que está justamente aquí. Por tanto, cuando nos reunimos para alabar a Dios y para crecer en el conocimiento de nuestra fe. El objetivo final es que podamos vivir como cristianos y que practiquemos con sinceridad la fe. Este es el objetivo por el cual estamos esta mañana aquí. Para honrar al Señor, para acercarnos más al Señor, para entender mejor al Señor, para después poder vivir dentro de lo que el Señor dice. En el siglo XIX, en Dinamarca, se levantó un hombre de Dios, que hoy lo tenemos en los libros de filosofía como filósofo, pero que realmente él explicó que era un cristiano, que era Kierkegaard. Kierkegaard ve que en Dinamarca todos se dicen cristianos, pero los valores cristianos están ausentes. Y entonces entabla una lucha feroz contra esto, contra lo que él dice es la cristiandad. Dice esa masa informe que acá se llama la cristiandad, que nos incluye a todos, pero que no incluye los valores cristianos. Es un poco lo que nos pasa en nuestro país. Todos son cristianos, pero el cristianismo no aparece acá. Está faltando. La corrupción sigue creciendo a todos los niveles, a pesar de que el 95% dice soy cristiano. Bueno, eso es lo que veía Kierkegaard. Y entonces escribió páginas que son esclarecedoras, durísimas. Es necesario aclarar, dice, esto. Cada uno debe saber claramente lo que el Nuevo Testamento entiende por cristiano. De modo que pueda elegir entre llegar a ser un cristiano o no querer serlo, pero seriamente, deliberadamente. Duro, ¿no? Está diciendo, mire, si usted tiene que conocer el Nuevo Testamento, y después que lo conoce y que sabe, entonces decida. Pero su cristianismo no puede ser tradicional, tiene que ser deliberado. No puede pertenecer a la cristiandad porque nació en la cristiandad, ¿no es cierto? Combatía la hipocresía religiosa de los que se llamaban cristianos, pero no eran honestos, mentían sin pudor, etc. Y él tiene una frase, yo la voy a leer por primera vez en público, esta frase, porque es durísima. Está, para los que quieran, está en una traducción que se hizo al italiano de Kierkegaard. Dice así: Dios en el cielo aprecia infinitamente más que tú para poder un día llegar a ser cristiano, confieses explícitamente que no lo eres o que no lo quieres ser. Lo aprecia más, digo, que aquella repugnante forma de honrar a Dios que lo considera como si fuera un estúpido. Duro, ¿eh? Duro. Durísimo. Pero está diciendo, mire, el asunto es así. Frente a la seriedad de la fe, que no se puede tomar frívolamente, porque eso trae consecuencias. Frente a la seriedad de la fe, ¿qué dice Dios que debemos hacer? Y entonces vamos a la porción que hemos leído en Lamentaciones. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos. Fíjese dónde tiene puesta la coma. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos. Y después volvámonos a Jehová. Pero escudriñemos nuestros caminos y busquemos. Tenemos necesidad de hacerlo, de hacer un examen, pero no un examen de conocimiento. No un examen de conocimiento. Hay que hacer un examen moral, espiritual. Esto es distinto. Uno puede conocer mucho de cristianismo, y hay mucha gente que conoce mucho de cristianismo pero no lo practica. Entonces dice,
Parémonos y examinémonos. Examinémonos. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos. Y busquemos. La frase es esa. En hebreo, la frase es esa. Examinemos nuestros caminos y busquemos. Punto. Como diciendo, tenemos que revisarnos espiritualmente también. Medir la distancia entre lo que yo sé y creo y lo que yo practico y vivo. Busquemos, dice, busquemos qué distancia hay, a ver cómo lo mido, ¿no? Esa distancia. ¿Por qué? Porque muchas veces somos cristianos y decimos, bueno, yo no maté a nadie, ni pienso matar a nadie. Yo no robé, no cometo adulterio. Y nos conformamos con eso que para nuestra mentalidad y nuestro criterio serían los pecados gruesos. Pero resulta que hay otras cosas que son tan importantes como esa y que hacen a la integridad del cristiano. Y no le damos importancia. Le damos importancia que no haya adulterio, no haya fornicación, no haya robo, no haya asesinato. Esto es muy importante, muy importante. Pero hay otras cosas a las que no les damos importancia y esas cosas son verdaderamente importantes. Verdaderamente importantes. En toda la Escritura se habla de la integridad del cristiano y no hay cosas que sean menores. Y yo voy a destacar algunas. Elegí 3 que creo que son fundamentales tener en cuenta y que no se tienen en cuenta. En primer lugar, el principio de verdad. El principio de verdad. Hoy vivimos en medio de la mentira y nadie dice nada. Hemos vivido años falseando estadísticas y todo esto. Y parece que no pasa nada. No pasa. Ahora nos damos cuenta que pasa. Que no se puede mentir sin sufrir las consecuencias. En todas las Escrituras se marca que el impío vive en la mentira, pero el hombre de fe vive en la verdad. Y Salomón ya lo dice en Proverbios, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. ¿Verdad? Cuando habla que lo que dice se corresponda con la realidad, que no falsee los hechos. Eso es la mentira, falsear los hechos deliberadamente. Que no oculte las cosas, que no simule lo que no es. Eso es vivir en la verdad. Y este es un principio cristiano, vivir en la verdad. Las palabras más duras de Jesús fueron contra la mentira. Contra la hipocresía religiosa. Lea el discurso de Mateo 23 contra los escribas y fariseos. Y él está condenando la mentira religiosa y lo llama 7 veces hipócritas. Uno de los planteos que tenemos que hacernos para tomar la fe en serio es preguntarnos cuál es mi relación con la verdad. Mi relación con la verdad. ¿Cuál es mi relación con la verdad? No mi relación con el no matarás. No mi relación con el no robarás. Vayamos a la relación con la verdad. Este es un principio importante. El segundo principio es el principio de la honestidad, que está relacionado con la verdad. ¿Qué es una persona honesta? Es la que actúa de acuerdo a lo que piensa, aunque no le convenga, pero actúa de acuerdo a lo que piensa. Que cree en la justicia. Y porque cree en la justicia, busca ser justo. No es que pide justicia para él y no le da justicia al otro, sino que la honestidad es esa. Que busca ser íntegro, y busca ser íntegro en todo lo que hace, que no tiene fisuras, que no tiene dobleces, que no tiene agachadas, como decimos los porteños. Yo recuerdo, debía tener 12 o 13 años cuando pasó esto. Lo conté alguna vez, pero lo voy a contar hoy con detalle. Cuando tomé conciencia, porque hay un momento en que uno toma conciencia de qué significa la honestidad. ¿Qué significa la honestidad? Mi abuelo, como todos los inmigrantes de Europa, tenían pasión por la tierra, por plantar, por comer lo que plantaban. Eso de que ver el fruto de la tierra.
Y apasionado como era por esto, ni bien se jubiló, compró, él vivía en la capital federal, compró un terreno en Palomar, y allí hizo su quinta, y ese terreno era su quinta, nada más que su quinta, un galponcito en el fondo y la quinta. Y lógicamente que lo compró, en ese momento Palomar era donde dobla el viento. Pero él se iba todos los sábados a la tarde y domingos y trabajaba allí. Me acuerdo que el domingo salía después de la reunión de la mañana y volvía para la reunión de la noche. Pero iba y venía y trabajaba a su quinta. Claro, un día las fuerzas empezaron también a dejarlo. Y había crecido el lugar. Es decir, tenía casas enfrente, casas al costado, casas del otro lado. Palomar había crecido una barbaridad. Y entonces puso en venta su terreno. Y lo puso como lo ponía en aquel tiempo, ¿no es cierto? Es decir, un cartel que ponía el dueño para venderlo. Entonces yo estaba un día de visita en la casa de él y llega un muchacho joven, con su esposa también jovencita, no sé, no tendrían 25 o 26 años, y se lo notaba un muchacho de trabajo, y se acerca y le dice, yo quisiera comprar el terreno. Y entonces mi abuelo le da el precio, es esto. Y él le dice, estoy de acuerdo, pero no puedo pagarlo todo junto. Yo se lo puedo pagar en 3 años. En 3 años. Y mi abuelo le dice, bueno, dice, arreglemos en 3 años. Habrá que firmar después todos los papeles, pero estoy de acuerdo. Y el muchacho se va. Y yo seguía en la casa con él, ¿no? Y toca otra persona el timbre. Y esta persona era alguien que conocía bien el lugar. Y que sabía que el terreno valía mucho más que lo que estaba pidiendo. Y entonces llega y le dice a mi abuelo, dice, vengo por el terreno. Dice, llegó tarde, está vendido. ¿Cuánto lo vendió? Tanto. ¿Firmó algún papel? No. Mire, yo estoy dispuesto a darle un 30% más. Le dijo, no. 50% más. No. El doble, no. ¿Por qué? Porque yo ya lo vendí. No había un boleto de compraventa, no había una seña, no había nada. Había una palabra. Pero había un cristiano del otro lado. Había un cristiano. Había un cristiano que había leído el Salmo 15. Ni aun jurando en contra de sus intereses, no por eso cambia. Y mi abuelo era un hombre de trabajo, no era un hombre ni rico, ni poderoso, ni que tenía, lo único que tenía era ese terreno. Y yo me acuerdo, mes por mes, este joven venir y pagar durante 3 años la cuota. El otro venía con el contado. Y yo recibí allí la lección de qué es la honestidad. Esto es la honestidad. Esto es la honestidad. Principio de la mentira, el principio de la honestidad, el principio de respeto. Respeto. ¿Qué es el respeto? Es la atención y la consideración que yo le debo al otro. Reconocer las cualidades, reconocer el esfuerzo, reconocer los logros. El derecho natural a ser considerado. Hoy vemos la declinación del respeto. Una tendencia a nivelar, en el mal sentido de la palabra, todos a ras del piso. Es el logro de los mediocres. Es el logro de los mediocres. La ley de Moisés decía,
Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Estaba diciendo respeto, respeto por las canas, respeto por los logros, respeto por quien ha vivido, respeto por quien se ha esforzado. Respeto porque hizo algo en la vida, ¿no es cierto? Y entonces lo tengo que respetar. Si yo hablo con un profesional universitario, lo trato por su título. ¿Por qué? Porque se ha esforzado para llegar. Y porque el cartel que tiene colgado ahí es el fruto de su esfuerzo. No tengo ningún derecho en ningunearlo. Ningún derecho. Me acuerdo, un día estábamos en el colegio Ángel de Lía, y no hace mucho de esto, ahora 4 años, 5 años. Poco antes de morir llega al de Lía Félix Luna para dar una conferencia. Y allá fuimos todos a escucharlo. Yo recordaba que las primeras lecciones de historia argentina, en serio, las tuve en la revista Todo es Historia, que la compré desde el primer número, donde aprendimos lo que era la historia argentina, la historia grande y la historia chica, donde nos enteramos de cómo era Guayaquil, pero nos enteramos también de quién era Baigorri y la máquina de hacer llover, y Viernes Escardula y el tesoro de Sobremonte. Los que peinan canas saben a qué me estoy refiriendo. Historias, nos enteramos de todo eso. Docenas de libros tocando temas que nunca se habían tratado. Recuerdo el primero, Los caudillos, del 45. Miembro de la Academia Nacional de la Historia. El poeta de la Navidad Nuestra, de las mujeres argentinas. Secretario de Cultura de la Nación. Torturado en el primer gobierno peronista por sus ideas, prisionero y torturado, y estaba allí. Y se levanta un jovencito y le dice, ¿vos escribiste un libro sobre...? Es una falta de respeto, una falta de respeto. Es un mediocre que no se da cuenta que tiene que aprender a respetar a ese hombre que algo hizo en la vida, algo hizo. Y hoy vivimos esa mediocridad. Yo tuve la oportunidad de, en los 2 últimos años de su vida, trabajar con Raúl Urtiz Berea, el periodista, abogado. Él me llevaba 20 años. Llegué a la radio, me presentaron, y me acuerdo cuando me presentaron, la persona que me había invitado dijo, Salvador de Lutri, Raúl Urtiz Berea. Y me dice, Raúl, dice, va a ser tu filósofo de cabecera. Y empezamos a hacer un programa de radio donde yo hablaba de filosofía. Después de 3 o 4 programas se acercó un día y me dice, Salvador, tuteame. Le digo, mira Raúl, yo no puedo tutearlo. Yo lo veía a usted cuando tenía, ¿cuál es su duda? El abogado del diablo. Y usted en el periodismo ocupa una silla en la academia que yo no ocupo. Por edad, usted tuteeme a mí, pero yo nunca lo voy a tutear a usted. Y nunca pude tutearlo. ¿Por qué? Porque creo que el respeto es muy importante. Cuando llego a un colegio y veo que el alumno trata de igual a igual al profesor o a la maestra, digo, esto es el desastre de la educación. Allí tiene alguien que está para enseñar y que algo ha hecho para llegar allí y que debe ser respetado. El principio del respeto está permanentemente presente en la palabra de Dios. Cuando Pablo estaba delante del concilio, porque lo habían llevado para juzgarlo, comienza el juicio
y en una actitud arbitraria, porque todavía tenía el principio de inocencia, todavía no era culpable. Él dice esta frase, dice, yo actué sinceramente delante de Dios, honestamente delante de Dios. Y el sumo sacerdote lo manda a golpear en la boca. Y lo golpean. Y entonces Pablo reacciona y dice, Dios te va a golpear a ti, pared blanqueada, estás sentado para juzgarme de acuerdo a la ley y estás quebrantando la ley, porque el principio de inocencia estaba todavía en pie. Uno de los que está ahí le dice, ¿al sumo sacerdote injurias? Y Pablo dijo, no sabía que era el sumo sacerdote. No sabía. Porque está escrito, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Se retracta. Y se disculpa. Contesté así porque no sabía quién era. Ahora, ese sumo sacerdote, Ananías, deshonraba su cargo, pero era el sumo sacerdote. Y él sentía que podía hablarle y podía llegar a discutir con él, pero no podía faltarle el respeto. No podía faltarle el respeto. Y el apóstol, que fue tan duro, él dice, yo no sabía que era el sumo sacerdote, no sabía, porque si no, no lo hubiera hecho, porque tengo que respetarlo. Levantemos nuestros corazones y manos al Dios de los cielos. El corazón es el mundo interior, es lo de adentro. Las manos son las obras, son lo que hacemos. Nosotros estamos en medio de la frivolidad, como verdaderos cristianos, y creo que todos los que estamos aquí queremos ser verdaderos cristianos. Tenemos que levantar nuestros corazones, nuestra vida interior, al Dios de los cielos, y no participar de la mediocridad. No participar. Sí, puede ser que todo el mundo falte el respeto, pero yo no voy a faltar el respeto, porque soy cristiano. Puede ser que todo el mundo mienta, pero yo no voy a mentir, porque soy cristiano. Puede ser que todo el mundo sea deshonesto, pero yo no, porque esto es mi identidad. Esta es mi identidad como cristiano. Mi identidad no puede ser que yo entre todos los domingos por esa puerta y por eso soy cristiano. No puede ser esa la identidad. La identidad tiene que ser lo que yo hago y lo que yo vivo todos los días. Y levantemos nuestras manos para que lo que hacemos sea de bendición para otros y sea de ejemplo para el que nos está viendo. Esa es la identidad cristiana. Señor, permite que tu palabra se asiente en nuestro corazón y nos llame profundamente a la reflexión. Que tu Espíritu esté trabajando en nosotros para que nuestra confesión de fe como cristianos, nuestra confesión de fe de labios, se vea reflejada en nuestra conducta, en lo que nosotros somos. Graba, Señor, tu palabra en nuestro corazón. Te agradecemos porque nos has reunido en este lugar. Te agradecemos por la paz que tenemos en Cristo Jesús. Te agradecemos por lo que tu libro nos enseña cada día. Pedimos perdón por las muchas fallas que tenemos en nuestra vida. Reconocemos nuestra condición de pecadores y te pedimos, Padre, que el Espíritu Santo actúe fuertemente en nosotros para que podamos andar con seriedad en los caminos tuyos. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Amén.
Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el Pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico, losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.